Nuestra invitada de hoy, la doctora Esperanza Álvarez, quien es mediadora cultural, licenciada en Pedagogía, magíster en docencia universitaria, periodista y experta activista en temas relacionados con los enfoques diferenciales e inclusión de estudiantes migrantes de comunidades y poblaciones que históricamente han sido discriminados por su condición de género, pertenencia étnica o situación de inmigrantes dentro del contexto educativo. Por supuesto, hoy nos contará acerca de su experiencia como mediadora cultural en instituciones educativas acerca de las pedagogías del autorreconocimiento y el reconocimiento del otro desde la escuela, a favor de la sana convivencia en torno a la etnoeducación. Doctora Esperanza, gracias por permitirnos compartir en este espacio sus experiencias que sin duda será y es de gran impacto para nuestra audiencia, que está atenta de conocer aspectos importantes de su labor en torno a la mediación cultural de los contextos educativos y con poblaciones menos favorecidas que constantemente presentan situaciones de conflicto de convivencia debido a la aceptación o no aceptación de este sujeto que se desea seguir sus estudios, pero que su condición de migrante por el hecho de ser afro no tiene en cuenta su cultura, su reconocimiento, lo cual nos lleva a plantearnos una reflexión acerca de la interculturalidad, cómo desde la pedagogía se puede conducir el reconocimiento del otro desde la escuela. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí con que me da para compartir esta experiencia como mediadora cultural. Lo primero que hay que tener en cuenta es el conocimiento del contexto para poder conjugar esos saberes con otros conocimientos con y desde la comunidad y poder integrar de manera activa a la escuela con los de adentro de la institución y los de afuera desde la interculturalidad, generando espacios de una sana convivencia con enfoque democrático. En su labor reconocida como sujeto histórico, dentro de la localidad de Suba, que tengo entendido es ahí donde usted desempeña su labor. Sí, sí, afortunadamente, pues la figura de mediador intercultural se ha ido incorporando dentro de la globalización educativa a nivel mundial, puesto que cada día a las aulas están llegando estudiantes de diferentes culturas, ya sea por la movilización ascendente en lo educativo, ya sea por el éxodo de población de países vecinos a causa de la crisis social y política o por el desplazamiento forzado de habitantes donde hace presencia de la violencia y grupos armados al margen de la ley. Entonces, estas poblaciones llegan en un alto porcentaje a esta localidad de Suba en busca de oportunidades y con el ánimo de seguir sus estudios, llegan generalmente en la jornada nocturna o a la jornada nocturna y la mayoría ahí se encuentran con una gran diversidad cultural entre alumnos y por supuesto la convivencia puede generar conflictos dentro de esas diferencias. Entonces, como mediadora cultural, estoy ahí presente para la resolución de conflictos mediante el diálogo, no solamente con estudiantes, sino con las familias de los mismos, porque es un proceso que se inicia en la institución, pero que sigue fronteras afuera de la comunidad del contexto. Allí contamos con la casa, por ejemplo, que nos da apoyo a la Casa de la Cultura, la biblioteca, Francisco José de Caldas. Trabajamos también con los líderes comunales en acercamientos desde diferentes eventos programados, ya sean seminarios, talleres, cine, foros, la feria de procesos productivos y esta última feria a la que me refiero de los estudiantes es allí donde ellos exponen sus productos a públicos y se dan la oportunidad de que los puedan conocer, pues el enfoque del perfil de la institución del Colegio Filarmónico Simón Bolívar es el emprendimiento en procesos productivos, que es una ventana de interacción, de acercamiento entre las diferentes culturas como una oportunidad para que conozcan sus costumbres, sus fortalezas, sus habilidades culinarias, sus tejidos, entre otros, para el desarrollo de habilidades
por medio de esa pedagogía dialogante en ambientes que sean de calidad y sostenibles, generando, por supuesto, espacios de encuentro interculturales. Servir de puente entre las diferentes comunidades y culturas. De acuerdo a lo que nos ha dicho y resumiendo un poco, en sí en énfasis, ¿en qué consiste ser un mediador cultural? Bueno, el mediador cultural es esa persona encargada de mediar en los conflictos que impulsa acuerdos mediante el diálogo. De acuerdo, doctora Esperanza. Y más específicamente, el lugar del mediador cultural, de acuerdo a su quehacer, ¿es cuál? Bueno, por ejemplo, en nuestra institución, lo primero que realizamos entre las diferentes partes es un acercamiento para que se conozcan, como decimos en la jerga popular, cortar el hielo. Y esto nos ha facilitado los encuentros que son muy participativos y por lo tanto los resultados se evidencian en mejores rendimientos académicos por parte de los educandos. Es decir, mi función es poner en práctica en la resolución de conflictos que sea basada en el diálogo mediante diferentes estrategias. Hacemos encuentros de forma interdisciplinaria con la trabajadora social, con el departamento de psicología, el representante del comité de convivencia y por supuesto con un comité disciplinario realizamos una apuesta en común, allí nosotros establecemos unas estrategias acertadas, pero mi función dentro de la ética Es, es que es respetada y valorada de gran libertad para ejercer la mediación y conseguir la convivencia que se requiere, una convivencia pacífica y específica. Ahora bien, en esta mediación intercultural, debido a que la población estudiantil es heterogénea, hay que destacar la autonomía en los educandos implicados en los conflictos, que poseen una naturaleza de confianza, brindarles ese apoyo para que ellos expresen sus sentires, sus creencias y ante todo que no se sientan solos. Por ejemplo, el respeto y la empatía es básico en la interacción social, que nos conduzcan a tener una comunicación ya sea verbal o no verbal, pero que sea con empatía, de tal manera que se lleve a comportamientos eficaces en donde se pueda mantener una conversación, hacer preguntas y se pueda escuchar con atención. perfecto. Ahora que menciona poder mantener una conversación, ¿cómo se da esa comunicación dentro de este proceso? Bueno, algo que me ha funcionado desde siempre en esta profesión es poner en práctica la escucha activa. Desconectarme de todo el ruido de lo que me puede distraer, centrarme en la persona que me habla con empatía, sin juzgarla, sin criticarla y con los cinco sentidos, mostrando un gran interés en su historia que me está contando, porque están contando algo que para ellos es difícil. Por eso es importante el tono de voz, el contacto visual, desprenderse de la experiencia personal. La comunicación debe ser alternativa y participativa. ¿Por qué la comunicación en estos procesos debe ser alternativa y participativa? Bueno, buena pregunta. Y me gusta que me haga esa pregunta, porque como seres humanos tenemos varias facetas o modalidades de expresar un sí o un no, ya sea con los gestos, con una mirada, ya sea por escrito, verbalmente. Lo importante es participar en ese proceso de acercamiento, de reconciliación, para llegar a acuerdos entre los implicados en el conflicto, mostrar ese interés, esa voluntad de encontrar una posible solución. Bueno, en primera instancia, la comunicación es un proceso de interacción social en donde hay una serie de símbolos que intercambian dando lugar al poder compartir experiencias con un diálogo y participación con el ánimo de tener soluciones para un conflicto. Sí, 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 efectivamente. Nosotros los colombianos tendemos a discriminar, a estigmatizar, se polariza y es del aula, debido a esa interculturalidad dentro de la institución, lo que dificulta de una manera u otra la convivencia pacífica. Pese a que del marco normativo se establezcan las reglas de juego en el sistema educativo, económico, en lo social, en lo político, donde todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y saberes. Somos un país multicultural y la educación es un medio más efectivo con el que cuenta la humanidad para lograr
transformaciones de nivel estratégico en la humanidad. Por tal motivo, el objetivo general de la propuesta para encontrar posibles soluciones o recomendaciones para los problemas que pueden surgir dentro del aula, como la falta de respeto por el otro, la no aceptación del otro, sin respetar su individualidad, que de manera directa involucra los derechos humanos y la dignidad humana. No ahorro esfuerzos por llegar a estas poblaciones, ya sea con cartillas, folletos, ilustraciones, seminarios pedagógicos, donde se eduque de alguna manera sobre la importancia de la interculturalidad, la inclusión social, para evitar exclusión tanto afuera o a nuestros niños que generan problemas de aceptación individual y que en ellos se puede manifestar con estados depresivos. Correcto, doctora. ¿En qué consiste, tanto así, en este sentido, podría usted decirnos en qué consiste la etnoeducación con una mirada desde la enseñanza, aprendizaje dentro de la interculturalidad? Bueno, en nuestras jornadas tenemos población indígena, afrodescendientes, migrantes, y es por eso que el PEI consagra la educación que maneja un discurso incluyente, manteniendo la diversidad cultural, la interculturalidad, donde hay un diálogo de conocimiento mutuo, un aprendizaje entre las diferentes culturas que se basen en el respeto, que nutran ese saber individual y colectivo. En esos momentos los maestros están siendo capacitados para poder atender las necesidades que esto implica de la educación. La educación es un reto y visibiliza a las comunidades. Se cuenta también con una malla curricular que incluye la lengua nativa, que se conozca la historia en las comunidades étnicas, se generan espacios de encuentro, de intercambio de experiencias culturales. En sí, la educación es evidente en los intercambios culturales. Eh, bueno, en este sentido, ¿qué papel cumple la memoria colectiva dentro del proceso de enseñanza de aprendizaje? Bueno, esta pregunta me lleva a recordar a Huerta, creo que, si no estoy mal, en el 2005, quien nos dice que la memoria colectiva de los pueblos tiene tres sentidos. El fin de la memoria sociopolítica, donde se resignifica el pensamiento sociocultural y de la acción política de América Latina. El de la memoria subjetiva, que reconstruye una historia crítica en temas de desigualdades, conflictos y relaciones sociales. Y la memoria nunca es una copia, es una resignificación. Por eso es que por medio de la narrativa se da vigencia a la historia del saber pedagógico, sus vivencias, en la producción de conocimiento, de esos saberes acerca de las prácticas sociales y culturales. Existe una relación entre la memoria individual y colectiva, y ese saber que se tiene, y así tenemos una relación y correlación con el pasado, con los miembros del grupo al que se pertenece, y encontramos nuestra identidad individual y colectiva mediante la evocación de dichos relatos. Muy clara su respuesta, doctora, muchas gracias. Al encontrar estas raíces y siguiendo el sentido de esta conversación tan amena, mantener las costumbres que nos hacen diferentes unos de otros, ¿qué es lo que nos hace tan diferentes? ¿Y qué satisfacción le ha dejado hasta el día de hoy desempeñarse como mediadora cultural? Bueno, nos hace diferente por la cultura de cada quien que viene con sus costumbres, con sus raíces. Pero podría resumir que lo que me ha dejado satisfacción al desempeñarme como una mediadora cultural que la tolerancia, la inclusión, el intercambio, la interacción, la cooperación para una mejor convivencia y ver promociones cada año con bases en su formación de saber ser, de saber liderar, de saber convivir, me genera una gran satisfacción a nivel personal ver que cuentan con herramientas de valores, de competencias sociales, ciudadanas, y que llevan a pensar que en un futuro tendremos participación democrática, una convivencia basada en la igualdad, en el respeto y por supuesto en el conocimiento. Qué maravilla. Ahora hablemos acerca de la identificación de políticas culturales y cultura política ante las situaciones tratadas.
Bueno, cada cultura es única e irreemplazable, de tal manera que las políticas culturales nos llevan a la creatividad, a un desarrollo no lineal, sino diverso. Las políticas culturales, con mira al reconocimiento y garantía de los derechos culturales e inmaterial y a la creación de unos espacios de diálogo intercultural, nos llevan a la resolución de conflictos. En cuanto a la cultura política, es necesario la formación de ciudadanos activos con competencias ciudadanas desde la escuela que se interconecten con esas necesidades y recursos de la comunidad y con proyectos de participación entre escuela, familia, sociedad y potenciar de esta manera los recursos mediante un diálogo que sea un diálogo activo entre familias institucionales, culturales, para el desarrollo de competencias ciudadanas. En este sentido, ¿qué mensaje le diría a los nuevos mediadores culturales en formación? Bueno, este es un trabajo que tiene mucho campo de acción, pero en un mundo globalizado, con el éxodo de poblaciones, cada día a causa de las malas prácticas de los gobiernos, estas comunidades llegan en busca de nuevas oportunidades, sufren un impacto no solo a nivel emocional. Disculpe, es que no le escucho. ¿Cómo dice, perdón? Sí, bueno, estas comunidades sufren un impacto no solamente a nivel emocional, sino social, y es evidente que requieren de ese comportamiento de un mediador profesional imparcial que facilite el diálogo inclusive y un diálogo respetuoso. Desde la mediación cultural se puede hablar de políticas públicas desde lo cultural nacional, desde lo cultura nacional y local. Bueno, las mediaciones culturales requieren un compromiso del profesional o mediador con una metodología adecuada. Claro que sí, a las necesidades del contexto, de sus construcciones simbólicas, de un nuevo sujeto contemporáneo con base a la comunicación que sea una comunicación eficaz, que sea una comunicación asertiva, que sea oportuna que sea horizontal, para que se puedan lograr características acertadas que en estas comunidades que son involucradas en los conflictos y que van a generar impacto comunitario en la mediación intercultural con miras a la autogestión. Esas políticas públicas nacen de las mismas comunidades y por supuesto de las entidades estatales, pero se tiene que llevar de la mano mancomunadamente con los actores culturales para construir y lograr nuevas acciones colectivas. La escuela como microesfera pública, donde se expresan los desencuentros y conflictos y zonas de fractura discursiva, son unos espacios que se pueden aprovechar al 100%. Bueno, gracias a la doctora invitada, doctora Esperanza Álvarez, que sin lugar a dudas nos ha aclarado las dimensiones de la mediación intercultural. Los acompañamientos por parte del mediador cultural en el medio de conflictos de convivencia intercultural han sido realmente satisfactorios porque les hace volver a creer en los sueños, luchar por sus metas, de poder aprender algo que de lo que sucedió y empoderarse de su propia vida en medio de una reflexión colectiva a la empatía a través del diálogo para una convivencia sana y encuentros e intercambio de culturas. Según Grimson, en el 2014, en su libro Culturas Políticas y Políticas Culturales, nos dice que la calidad de vida para todos mejora cuando las diferentes identidades étnico-culturales se visibilizan y se construyen colectivamente en redes interconectadas a partir de la diversidad. Asimismo, si la cultura impacta sobre las relaciones sociales, toda política cultural debe incidir de manera positiva en la vida cotidiana de las personas. Y de esta forma, las políticas culturales deben abrir espacios para que la ciudadanía forme parte de la elaboración y la construcción de estas, y no para proyectarse de la gestión administrativa del gobierno y a corto y a largo plazo. Entonces, cuando hay una participación activa de todas las expresiones culturales, se involucran las habilidades y las flaquezas y el sentirse involucrados. Según Walsh, uno de los espacios centrales de la interculturalidad se da en reconstruir valores
actitudes e identidades, y es así como la interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta pedagógica y desde el diálogo legitimar la dignidad, igualdad, equidad y respeto de conocer a los otros y sus modos de pensar, aprender, enseñar y soñar. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, y con ustedes les habló Ero el Corredor desde la UNAT.